Ahora sí. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta clase de ciencia que hoy día vamos a estar viendo ya prácticamente resumiendo lo que hemos visto hasta la fecha. Espero que hayan podido estudiar en sus casas, espero que se le vaya haciendo más familiar también todo lo que es la materia. Así que la semana pasada estuvimos viendo lo que era el sistema circulatorio y un pequeño repaso, ¿cierto? Y también la anterior estuvimos analizando lo que era el sistema circulatorio. Y antes de eso vimos el sistema nervioso, vimos dos clases. La clase anterior el sistema circulatorio y la anterior el sistema el respiratorio. Así que ya llevamos tres partes importantes de la asignatura ya avanzada. Ahora creo que es más aplicación de lo que hemos visto hasta la fecha. Así que aquí viene un contenido relacionado con la droga, que cómo afecta también a nuestro organismo, y no solo a nuestro organismo, ¿cierto? La droga afecta ya la parte social, la parte familiar, la parte espiritual también, y todo se ve mermado y se ve afectado de una u otra manera. Así que esto yo creo que lo leyeron con el profesor del lenguaje. Mi hijo estaba en la droga, que es una lectura que viene dentro del cuadernillo. Sí, profe, sí lo leímos con él. ¿Lo leyeron con él? Sí. Ya. ¿Y trabajaron las respuestas? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Ya. Entonces, vamos a continuar. A ver, y nosotros antes habíamos visto... estábamos viendo las neuronas, el sistema circulatorio. Ya. Acá viene otro tema, lo que es el alcoholismo, lo que viene el alcohol y cómo afecta a nuestro organismo. A ver, aquí viene una actividad propuesta de cómo el alcohol afecta a nuestro organismo. Yo creo que esta la podríamos hacer para la próxima semana. El próximo miércoles podríamos ver esto. ¿Qué sabemos del alcohol y del alcoholismo? Entonces dice, para ver cuánto sabemos sobre el tema, les proponemos un juego, instrucciones. Se recortan las tarjetas del juego y se reparten entre las personas que participan. Cada persona elige una de las tarjetas, la lee y dice si el contenido de la tarjeta es verdadero o falso. Fundamente su respuesta. Las personas del grupo intervienen rebatiendo la opinión si no están de acuerdo o argumentando a favor si lo están. Cuando están seguros, la tarjeta se coloca en el recuadro correspondiente del tablero verdadero o falso. Si tienen dudas y no pueden solucionarla, la colocan en el recuadro dudoso. Cuando se acaban las tarjetas, vuelve a revisar las tarjetas dudosas por si ahora pueden aclarar sus opiniones y es así. Y si es así, perdón, las colocan donde corresponda. Cuando han terminado, presentan al curso los temas que más les han interesado, ya los que más han discutido. Esto lo vamos a dejar para la próxima semana y yo les propongo que que la próxima semana vamos a hacer una especie de ir trabajando, ¿cierto?, con preguntas asociadas al alcoholismo. Lo más probable es que no vamos a poder jugar con las tarjetitas, pero sí vamos a poder hacer preguntas y respuestas, ¿ya? Entonces, lo que yo les sugiero es que puedan estudiar la parte que yo había visto por acá del alcohol, que venían varias preguntas. Porque ahora vamos a ver como los primeros auxilios, ¿ya? Entonces, con relación al alcohol, acá está. Con relación al alcohol, en la página, ustedes esto lo van a estudiar en su casa, ¿ya? La página 64. Y la próxima semana vamos a dar respuesta a esto, verdadero o falso, y vamos a ir trabajando. Guía de respuestas del juego sobre el alcohol y el alcoholismo. No necesitan hacer las tarjetas, sino que vamos a conversar y lo vamos a comentar. Y yo les voy a preguntar qué creen ustedes y por qué.
Y esto lo vamos a trabajar la próxima semana para que ustedes vayan estudiando acerca del alcoholismo y cómo afecta a nuestro organismo. En la página 64 están las preguntas, ¿ya? En la página 64 para que ustedes vayan viendo cómo afecta a nuestro organismo, cómo influye en nuestro sistema nervioso, si es una droga el alcohol o no. Y eso lo vamos a trabajar la próxima semana, solo con el tema del alcoholismo, porque de esto de seguro van a venir preguntas, ¿ya? Entonces ustedes van a trabajar en sus casas, van a leer, van a investigar y vamos a comentar página 66, página 65, 64, ¿ya? Eso está en el cuadernillo. Ustedes lo van a leer y después nosotros lo vamos a comentar la próxima semana, apenas ingresemos a la clase. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Con profe. relación. Ya, muy bien. Eso, ustedes son excelentes estudiantes, súper motivados siempre. Ya, esa es la página 64, 65, 66, ¿ya? Que dice guía de respuestas del juego sobre el alcohol y el alcoholismo. Eso lo vamos a hacer la próxima semana. Vamos a trabajar solo con eso la próxima semana. Y hoy día vamos a trabajar con la temática que aparece acá, que es de los que se hace como primeros auxilios, los signos vitales y todo eso, ¿ya? Ya. Vamos a comenzar desde la página. Mi internet no está tan bueno, así que si se corta de repente es porque tengo problemas. Ya, dice, trabajen con su grupo. Dice, aquí se me escapa. Ustedes pueden ver lo que yo estoy presentando, ¿cierto? Sí, Trabajen profe. con Sí, Sí. Ya, dice, terminado el juego y discutidos los problemas más importantes, redacten un guión que muestre la situación de la vida real en que aparezcan claras las causas que llevaron a cabo el alcoholismo. Eso es para la próxima semana. Dice, recuerden, para redactar el guión pueden preguntarse, ¿qué situación conflictiva presentamos? ¿Qué personajes actúan? ¿Cómo se desarrolla el conflicto? Esto igual lo resuelven para la próxima semana, ¿ya? Para que no lo estemos haciendo en la clase y que no nos quite el tiempo. ¿Cómo terminamos? Pueden dejar en suspenso el final para que para que los espectadores busquen soluciones o puedan solucionar ustedes una solución, presentar ustedes una solución. ¿Qué se requiere para mostrar el ambiente? Se presentan las dramatizaciones en el curso. Ya eso lo vamos a leer y lo vamos a comentar. No lo vamos a poder dramatizar porque estamos eh, a través de Meet, así que aquí no se puede hacer. Ya dice, en caso de emergencia, los accidentes caseros también son una amenaza para nuestra salud, especialmente cuando hay niños pequeños. Lo mejor siempre es prevenir, guardar bien los remedios, tener cuidado con los enchufes, cables eléctricos y estufas, recipientes de agua hervida, etc. Sin embargo, por muchas precauciones que uno pueda tomar, ¿cierto? Siempre existe la posibilidad de enfrentar una emergencia. Y en esos casos, saber algo de primeros auxilios es muy útil, pues permite ayudar a las personas afectadas mientras se consigue asistencia médica. Así que vamos a ver cómo actuar o cómo tener los primeros auxilios en caso de alguna emergencia. Cuando hay heridas, para curar y vendar una herida, después de limpiar la herida, ¿ustedes se han visto en casos de emergencia o no? Yo creo que sí, siempre hemos estado como expuestos a estos casos que a veces nos choquean y muchas veces no sabemos qué hacer. Yo cuando estuve en el liceo me enseñaron primeros auxilios. Me acuerdo que mi primer trabajo que hice fue cuidar una guagüita. Después de haber salido del liceo, entonces junté plata para ingresar a la universidad y
me ofrecieron ir a cuidar una guagüita. Y yo la fui a cuidar. Y resulta que le estaba dando comida y la guagüita no era tan chica, tenía como 8 meses. Y la guagüita como que se ahogó con la comida. Y por suerte había tenido primeros auxilios y la saqué de la silla y le apliqué primeros auxilios. Y, y sí, pues, si no hubiese sabido primeros auxilios, lo más probable es que esa guagua quizás no hubiese sobrevivido, quizás qué hubiese pasado. Pero es muy importante saber primeros auxilios porque es ahí cuando uno se juega la vida y la muerte muchas veces. Así que es un paso muy importante. No sé si ustedes han tenido el caso de asistir a alguien en primeros auxilios. Profe, a mí me pasó cuando mi hijo tenía 3 añitos, Ya, se cayó escalera abajo. Sabe que en ese momento lo único que hice fue yo buscar una toalla y cubrirle la herida y, y salir a pedir auxilio, por lo menos pedir una ambulancia para traerlo al hospital porque sabe que botaba tanta sangre, la ceja se cortó mm, con el hueso. Fue un y la susto muy grande. ceja y la Sí, ceja y hay arterias superficiales. Y es sí. complejo, pues, y sale sangre. Claro, y tengo igual otra que mi hija en este momento ya tiene 32 años, también perdió su visión de su ojito, también igual me las vi, pero muy fea y sola, con todos mis niños chicos. También fue desesperante, pero no me flaqueé, sino que traté de hacer lo más que pude para poder, la senté, la dejé sentadita con su otra hermanita mientras yo salía a buscar ayuda. He pasado Sí, pues, momentos bien sí, difíciles con ella. es Y no le complejo. veía, claro, y no le veía correr sangre, sino que ella justo, yo en ese momento estaba haciendo fuego y por hacer fuego tenía una gata y la gata se ensució. Y yo Ya. voy para corretearla, quise tirarle la astilla y pegó en el marco de la puerta y ella venía corriendo y le pegó en su ojito. Oh, qué mala suerte. Qué dolor Y, más y grande. Y es un dolor que llevo muy fuerte, por eso a veces me siento muy afligida porque es terrible Pero ver mi hijo. sí, me imagino yo su dolor porque, bueno, a mi hijo él nació con estrabismo y lo operaron y se le infectó la herida. Y el dolor que sentía ese niño era pero tremendo, llegaba a temblar de dolor. Me imagino que era algo parecido, así que lo tuvieron que Sí, llevar de urgencia al médico. Y ahí es ahí cuando uno dice, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Entonces, los primeros auxilios son, pero tan importante, muchas veces nos salvan la vida. Así claro, que eh, los accidentes pasan, a todos nos pasan accidentes. sí, Nadie tiene una senda en que diga, no, a mí no me va a pasar. Somos seres humanos, somos vulnerables. En uno u otro momento nos pueden pasar los accidentes, pues si estamos expuestos siempre. A veces, claro. mm, Y a mí sin se me querer, soltó la astilla. A mí, si yo se la iba a tirar así para corretearla, se me soltó. Y en eso pegó en el marco de la puerta, como le digo, y ella iba corriendo. Y en eso sentí cuando mi otra hija me decía, mamá, mi hermanita dice su ojito, su ojito. Y yo le decía, abre tu ojito, mamá, pero no le veía correr sangre. Claro, ella perdió el agüita de su ojito, fue mm, lo que la doctora que la operó no le pudo salvar su ojito, así que ella hasta el momento ve con un solo ojito. oh, complejo, súper complicado. Sí, yo cuando era niña igual me sacaron una muela cuando era chiquitita y mi mamá me acuerdo que estaba embarazada y mis papás trabajaban en la posta que era acá en la parte baja de Calcurupe. Y nosotros nos fuimos nomás para el cerro porque vivíamos en la montaña. Y a mí me sacaron la muela y los niños, ¿por cuántos? 6 años, 7 años de haber tenido. Iba
en ese tiempo había mucha helada todavía, entonces yo iba comiendo helada y de repente me debe haber entrado helada en la muela o cuando me iba corriendo, me dio hemorragia. Llegué a la casa, no había nadie, mi mamá no se dio cuenta que yo me pasé de largo. Entonces volvimos, o sea, ella después nos esperó y nos pasamos. Entonces nosotros pasamos de largo porque no sabíamos que estaba acá tampoco, no había teléfono en ese tiempo. Y me dio una hemorragia que casi me desangro. Pero ella no se dio cuenta, tampoco sabía que había ido al dentista, nada de eso. Entonces, Claro. desesperada, embarazada, me bajó en brazo a primeros auxilios. Lo más probable, si ella hubiese sabido primeros auxilios, me hubiese puesto una compresa y con calma me hubiese traído. Pero el hecho de desesperarse en esos momentos es peor, que a veces altera más la situación. Por eso es tan importante saber qué hacer en caso de cuando hay accidente. Ya, aquí veamos algunos casos. Por ejemplo, cuando hay heridas, para curar y vendar una herida. Cuando nosotros nos caemos, quedamos con una herida expuesta, ¿cierto? O muchas veces lo mismo en la misma muela o algún corte donde está bombeando la sangre. Cuando es superficial, nosotros vimos que las venas están superficialmente, ¿cierto? Pero más profundo están las arterias. ¿Cómo bombea la sangre la arteria? ¿Lo bombea tan suave como las venas? No, ¿cierto? Entonces bombea con mucha fuerza porque tiene que llegar a todos los capilares de todos los capilares del organismo. Entonces bombea con mucha fuerza, con la fuerza del corazón. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Es con compresas limpias nomás. Y si no estamos muy en el campo, tratar de buscar lo más limpio posible, algo de algodón, y hacer presión si es que no es una quebradura, ¿cierto? Si solo es una cortadura. Ahí vamos a ver. Ya. Para curar y vendar una herida, ¿cómo se hace? Después de limpiar la herida, coloque agua oxigenada. Eso en caso que tengamos un botiquín. A veces no hay nada. Entonces ahí se limpia con agua que encontremos, ¿cierto? O simplemente una compresa nomás. Se pone una compresa de gasa esterilizada que cubra toda la herida. Después se coloca la venda sobre la compresa, ajustada, pero no tan apretada, pues no debe impedir la circulación. Lo ideal es tener material esterilizado. Si no lo hay, pueden utilizar sábanas, pañuelos, fundas o toallas recién lavadas. Eso era lo que yo les decía. Y ahora, si estamos en el campo, no vamos a andar con agua oxigenada en el bolsillo. Entonces ahí utilizamos nuestra ropa, la parte que esté más limpia, y hacemos una compresa y detenemos la hemorragia, porque las hemorragias son las más complejas. Y una vez que se, para la sangre, ya podemos caminar o movernos a un centro médico, ¿cierto? Entonces, lo más importante, ahora si tenemos algo esterilizado o si no tenemos gas esterilizado, podemos pasarle una plancha, ¿cierto? Pasarla por el cañón, que está igual con mucho calor, que puede matar todos los gérmenes, y así ir bajando un poco la carga microbiana. Eso en caso de heridas. En caso de golpes y caídas, si solo hay hematomas, que son los moretones, se puede reducir el dolor y la hinchazón aplicando frío. Una bolsa de hielo o un trapo limpio empapado con agua helada durante 10 minutos. Podemos sospechar que hay fractura, es decir, huesos rotos. Eso es lo que yo les decía delante. Cuando el dolor es muy fuerte y la zona está muy hinchada, ¿cierto? Ahí se nota en la piel cuando hay huesos quebrados. Nosotros sentimos, igual cambia la estructura de nuestra de, de donde la parte de nuestro órgano que esté afectado. La zona está hinchada, oscura y probablemente deformada. ¿Ven? Ahí en la parte deformada. En esos casos, lo más importante es mantener inmóvil el área de la lesión hasta que se consiga ayuda médica. Ante un esguince, una torcedura, una luxación o una zafadura, las recomendaciones son similares. Aplicar frío, siempre frío, la primera media hora, inmovilizar la parte afectada y obtener asistencia médica. Siempre acudir a un médico después. Nunca trate usted de poner el hueso en su lugar, porque puede lesionar aún más
ese lugar, esa fractura. Antiguamente o aún quedan personas que son capaces de arreglar la fractura, perdón, las torceduras, pero son personas que llevan años haciendo eso, ¿cierto? No son personas que de un día para otro se les ocurre arreglar los huesitos. Entonces son personas que por mucho tiempo lo han practicado y lo pueden aplicar. Pero lo importante es inmovilizar la zona eh, para que conseguir, hasta conseguir asistencia médica. Los golpes en la cabeza son especialmente peligrosos. Hay que preocuparse si se presenta mucho dolor, algún desmayo inmediato o después de media hora o más, ¿cierto? Hemorragia de boca, nariz u oído, parálisis de una o más extremidades, pupila de los ojos de diferentes tamaños. Mientras se consigue ayuda médica, la persona debe permanecer acostada con los pies en la misma altura de la cabeza. No se le deben dar líquidos ni estimulantes, y hay que observar constantemente si se deja, ¿cierto?, de respirar o tiene obstrucciones en la vía aérea. Si pierde el conocimiento, aflójele la ropa, coloque una almohada bajo su cabeza, siempre que no haya lesiones en el cuello y vuélvala hacia un lado para que salgan posibles secreciones. También aquí es muy importante que la persona, si por a veces motivo vomita, ¿cierto? O estaba comiendo algo, que no se va a ahogar, hay que ver que no se estén obstruidas las vías respiratorias. Eso también es muy importante, tiene que respirar, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante mantener inmóvil, ojalá, a la persona, ver que esté consciente. Además, si no tiene lesiones, ¿cierto? Tratar de doblar el cuello para que pueda botar el vómito o para que no se ahogue con algo que tenga con la saliva, ¿cierto? O con algún líquido que pueda tener. Y siempre conseguir asistencia médica lo antes posible. Ya, quemaduras. ¿Alguien ha tenido que recurrir por urgencia por algún golpe que sea por accidente se ha pegado en la cabeza? ¿Cómo ha procedido en ese caso? ¿Nadie? No, yo no, pero sí siempre me han enseñado. He visto niños o mi hija se han caído y siempre he ¿Mm? tenido la precaución de que no pararla, que siga acostada y preocuparme, que no duerma, porque tampoco es bueno que un niño duerma cuando tiene un golpe, hay que distraerlo. Que tenerlo. Y sí, eso es como los primeros auxilios que siempre me he preocupado por los golpes, porque a los golpes les tengo miedo y al cerebro. Generalmente cuando los niños caen, así es cuando uno tiene que dejarlo en el suelo, que esté tranquilo y esperar la reacción. Sí, muy bien. Así como dice su compañera, siempre mantener consciente a la persona, que no se duerma, ¿cierto? Mantenerla activa, eh, preguntarle, preguntarle cosas, mantenerla activa conscientemente. Preguntarle su nombre, dónde vive, cosas comunes que la van a mantener despierta. Entonces, eso hace de que el cerebro siga funcionando y que no tenga un daño más grave, mientras se recurre a primeros auxilios o a urgencia médica, ¿cierto? Em, eso es lo más importante, como dice su compañera. Ya, en caso de quemaduras, acá es otro procedimiento. Las quemaduras menores que provocan enrojecimiento y quizás ampollas se pueden tratar en casa. Hay que sacar la ropa mojada en caso de que la quemadura haya sido con un líquido caliente. Inmediatamente se debe calmar el dolor con agua fría. Las quemaduras graves deben tratarse en el servicio de urgencia. Aquí es súper importante saber qué tipos de quemadura, ¿cierto? Si una quemadura superficial, que es solo la dermis, que es la piel que está más externa, eh, quizá una quemadura se puede tratar en casa, ¿cierto?
Sin embargo, cuando ya están comprometidos los tejidos, la epidermis, que es los tejidos más profundos, los músculos, hay que ir a urgencia, hay que llevarlo enseguida a urgencia y tratar de quitar el dolor con compresas de agua fría. Nunca aplicar hielo, jamás aplicar hielo. ¿Por qué no se aplica hielo a las quemaduras? ¿Alguien sabe? ¿Por qué nunca agregar hielo a las quemaduras? Porque igual quema, ¿o no? Exactamente, muy bien, porque el hielo también quema. Y si el hielo quema, vamos a provocar un daño mayor. En vez de resolver la problemática, vamos a estar agudizándolo aún más. Entonces, lo importante es aplicar solo agüita fría, solo agua fría, siempre. Y hasta que se puede recurrir al centro más cercano. Y si tiene la ropa mojada aún con el agua caliente, retirar la ropa, quitar el contacto lo antes posible. Eso es lo que se recomienda como primeros auxilios en caso de quemaduras, ¿ya? Y siempre agüita fría, agua fría, limpia, agua limpia y fría. Y recurrir al servicio de urgencia si ya es muy grave. En caso de asfixia, esto es lo que le contaba delante, puede producirse por muchas causas, desde un trozo de comida atascado en las vías aéreas hasta caerse al agua sin saber nadar, ¿cierto? En cualquier caso, la asfixia es muy peligrosa, por ello hay que actuar rápido. ¿Se acuerdan cuando vimos el sistema respiratorio, cuánto podía aguantar una persona sin respirar? ¿Cuánto era más o menos lo que podía aguantar una persona sin oxígeno? Máximo, ¿se acuerdan? Que lo habíamos visto. 4 minutos. Máximo 4 minutos. Entonces, en 4 minutos se nos puede ir la vida si no sabemos aplicar primeros auxilios inmediatamente. Si yo no hubiese sabido primeros auxilios, esa niñita, lo más probable que no hubiese estado en este plano y lo más probable que yo hubiese quedado con un trauma de por vida. Así que lo importante es saber cuáles son los primeros auxilios que se deben aplicar. En casos de asfixia, dice, cuando se produce asfixia por obstrucción de las vías respiratorias, se conoce porque la persona no puede hablar, toser ni respirar. Incluso es posible que tenga color azulado o se lleve las manos a la garganta. Si las palmadas en la espalda no bastan, se pone la persona de pie, se le toma por detrás pasando los brazos por delante y con un puño cerrado, ¿cierto? Sobre la parte superior del estómago, la otra mano va encima, se da un empujón brusco hacia adentro, de esta forma. ¿Ya? De esta forma. Sobre eso de la asfixia es como, no tengo mucha experiencia, pero es como muy peligroso. Eso es como deberíamos aprenderlo bien, porque acá hace poquito murió un caballero por asfixia. Se tragó un Sí, pedazo de carne y sí, falleció. y No hicieron primero muchos. auxilio, no supieron hacerlo, porque estaba medio curadito y murió el caballero. Entonces, En eso es muchos como, lugares. sí, es como que Sí, en uno muchos debería lugares. aprender bien. Yo no sé mucho, Bueno, yo pero lo que he aprendido es que uno pone la manita así como un puño y lo pone en la parte de arriba porque uno tiene aquí el esternón y tiene como un vacío en el estómago. Entonces lo pone en la parte de arriba, un poquito más arriba. Y pone el puño así y lo empuja desde afuera hacia adentro, así, con golpes fuertes. Y ahí hace fuerza, hace presión y sale con lo que uno esté asfixiándose. Y también si uno está solo, lo puede hacer detrás de una silla. Con la misma silla se hace presión. Se hace presión y ahí saldría la con lo que se silla, hace. ¿qué parte de la silla? ¿La parte de La, arriba? la parte de arriba, sí. Ah, ya. Te Cuando presiona en son el guaguitas, estómago. sí, se presiona en el Ya. estómago. Y cuando son guaguitas, ahí hay que tener mucho cuidado porque las guaguitas son súper frágiles. Entonces uno se aprieta, hace mucha presión, le puede hasta romper las costillitas. Entonces ¿Sabe que a mí ¿Mm? Lo que se hace, me uno pasa? pone la mano de esta forma en su boquita del estómago
y la sostiene ahí y la pone boca abajo, mirando hacia el suelo, y le da unos golpecitos suaves en la espalda. No le presiona fuerte porque la puede hacer un daño más grave. Entonces uno la presiona despacito y la golpea. Y ahí bota la guaguita las cosas. ¿Cómo iba a comentar algo usted? Sí, yo iba a comentar, me pasó con mi hija cuando tenía como 7 meses, que yo compré Chiquitita. una galleta y ya tenía dientecito y no me di cuenta, y siempre los niños llevan las galletas, y ella sacó un pedacito del nylon de la galleta y se lo tragó y estaba asfixiando, estaba morada. Uf, Y bueno, yo lo que he hecho siempre, o sea, mi mamá siempre me enseñó aceite. Yo pesqué una cucharada de aceite y se la embutí el aceite. Y igual oh, la llevé a urgencia, pero gracias a Dios se mejoró. Ya cuando la llevé estaba bien, porque el aceite hace correr todo. Me pasó también con un sobrino que comió pescado y se le atravesó una espina. Se le atravesó la garganta y estaba asfixiándose. También hice lo mismo, la cucharada de aceite, se la embutí y también la espina corrió. Así que el mm. aceite para mí, como para esas cosas, es muy bueno el aceite. Me ha tocado verlo. Ah, eso no eh, lo sabía. sí, yo siempre uso aceite, o sea, mi mamá siempre me dijo, asfixia cualquier cosa, tira una cucharada de aceite. Ah, porque Y eso como hace les digo, correr. hace correr inmediatamente lo que está atascado. Sí, por lo menos me pasó, con mi hija y con un sobrino me pasó. Y bueno, y otra vez pasó también con otro sobrino, pero yo no me acuerdo mucho, pero mi hermana me cuenta que se había tragado una moneda chica la tenía en la garganta y que se estaba ahogando, y que yo llegué, reaccioné y metí la mano y le saqué no sé, no, yo no me recuerdo, pero ella dice que yo le saqué la moneda, que le debía la vida, mi sobrino se salvó por mí, que había Mm, actuado, sí. O sea, de asfixia he tenido que actuar varias veces. sí, a veces nos ha tocado actuar y es vida o muerte. Ahí salvó varias vidas usted. Entonces es importante conocer estos procedimientos, es muy, muy importante. Con las guaguitas también hay que tener mucho cuidado porque las guaguitas son muy frágiles, entonces si uno va a aplicar respiración, eh, res- eh, estas presiones para sacarle los atoros, los ahogos, hay que tener mucho cuidado porque las guaguitas son muy frágiles, entonces se nos pueden lesionar de algo más grave. Así que hay que hacerlo ahí con cuidado nomás. Ya, y acá dice, cuando la asfixia es por inmersión, hay que iniciar de inmediato la respiración boca a boca. Para hacerla, eche la cabeza de la persona ahogada hacia atrás para impedir que la lengua obstruya las vías respiratorias. Asegúrese de que la boca y la garganta estén despejadas e inicie la respiración boca a boca. Oprima la nariz para evitar que se escape el aire. Tire la mandíbula hacia adelante y hacia atrás. Aspire profundamente, coloque la boca contra la de la persona accidentada y expulse el aire con fuerza. Esto igual hay que saber hacerlo. Yo no, aquí uno lo lee y es muy fácil, pero los niños necesitan una cierta eh, potencia para no también dañarles sus pulmones. Pero a veces cuando entre la vida y la muerte hay que actuar nomás. Las guaguitas también, hay que hacerlo muy despacito. Yo recuerdo que una abuelita me decía que antiguamente eh, a las guaguitas no se le hacía respiración boca a boca. Las parteras, cuando las guaguitas nacían ahogadas, imagínense unas guaguitas, un pulmón de qué tamaño, deben ser súper chiquititos. Una abuelita me contaba que su mamá, que era partera, salvó a un niñito que nació muerto, nació asfixiado del parto, porque ella era partera, entonces pidió que vayan a buscar una gallina al gallinero, traigan una gallina, y le puso la boca de la gallina dentro de la boca de la guaguita. Entonces yo pensaba, mira la sabiduría de la gente antigua. El pulmón de una gallina es prácticamente del mismo tamaño de una guaguita, entonces no le va a hacer una respiración más fuerte de la que ella necesita. En cambio, si uno aplica respiración boca a boca a una guaguita
para entregarle oxígeno, le puede hasta romper sus pulmoncitos. Entonces, el pulmón de una gallina que respire es súper bajito, es del tamaño del pulmón de una guagüita. Y la guagüita creo que sobrevivió. Y ahora es un adulto, un hombre ya con familia. Entonces, eso también hay que tener mucho ojo. Si uno va a aplicar respiración boca a boca, no se puede hacer con la misma potencia una guagua, un niño o un adulto. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Y es bueno que siempre que alguien que haya hecho esto, ahora si no hay nadie más, uno tiene que aplicar, nomás no puede hacer otra cosa, pero lo importante es que lo hagan los bomberos, algún paramédico, ¿cierto? Alguien que haya tenido primeros auxilios. Ya, en caso de desmayo, una emoción fuerte, una enfermedad, el calor o el simple cansancio pueden provocar un desmayo. En estos casos hay que acostar a la persona de espalda con los pies levantados para que llegue más oxígeno al cerebro y soltar la ropa apretada. Lo más importante es averiguar las causas del desmayo para actuar correctamente. Desmayo puede tener múltiples causas. Puede ser por asfixia incluso, puede ser por, no sé, por el consumo de algún medicamento, o puede ser porque a la persona le subió mucho el azúcar o por la presión alta. Entonces lo importante ahí es saber cuál es el motivo para poder ayudar a las personas, ¿cierto? Lo importante aquí es que le llegue oxígeno eh, y tratar de mantener también a la persona consciente, pues, de hablarle, mantener los pies en alto para que le llegue oxígeno al cerebro y soltar la ropa apretada. Eso es como lo más importante que se puede hacer. Es que igual hay asfixias por varias cosas, por ejemplo, asfixia por gas, Desmayos, sí, desmayos, desmayo, y bueno, la asfixia viene en los desmayos, así es. porque, por ejemplo, mi mamá está asfixiando con carbón y hay que reaccionar, o sea, mi papá reaccionó, yo era chica, me acuerdo que era muy chica, y mi papá la sacó, abrió las ventanas, las puertas y la sacó, la arrastró para el patio para que tomara aire. Y después Mm, ella volvió del desmayo, igual que el gas también inmediatamente reaccionar, abrir puerta, abrir todo, es como aire, Oxígeno. Lo importante oxígeno, ahí es exactamente. que llegue lo máximo de oxígeno. Abrir el espacio para que las personas puedan tener oxígeno y por eso también se recomienda levantarle los pies porque eso hace que se oxigene el cerebro. Ya, las intoxicaciones o envenenamientos pueden producirse por alimentos, medicinas, productos químicos, gases, mordeduras, picaduras, etc. Cuando se sospecha de envenenamiento, hay que llevar a la persona al hospital más cercano. En el intertanto, darle líquido puede ayudar la leche, es lo ideal. Eh, hay ciertas medidas específicas que pueden tomarse frente al envenenamiento, más corrientes, por ejemplo, agua de Cuba o cloro, tomar bicarbonato 3 cucharadas por taza de agua o café o té cargado en 3 claras de huevo, cuando es por gasolina, parafina o solvente, no provocar el vómito, dar 4 cucharadas grandes de aceite de cocina, intoxicación alimenticia, provocar el vómito o tomar 2 cucharadas de sulfato de magnesio en medio litro de agua. De todas maneras, hay que saber cuál es la causa de intoxicación para actuar adecuadamente. Siempre hay que saber qué es lo que causa la intoxicación o el envenenamiento.
Se le fue la señal, profe. Se nos perdió la profe, compañeros. Decía que tenía mala señal ella donde estaba. Sí, porque dijo que no alcanzó a llegar a su casa. Tiene que estar en su auto por ahí. Yo creo que le vamos a tener que hablar, profe, para ver si nos desconectamos. Yo creo que hablarle al profe Eric. Yo ya le hablé, compañero. Buena, gracias. Para saber qué hacer, si nos desconectamos, porque yo creo que ya la profe no se va a poder conectar. ¿Qué hacemos? ¿Nos conectamos o esperamos otro ratito? Dicen ustedes. Esperemos a ver qué dice el profe Eric primero, pues si nos desconectamos.
Ya, compañera, gracias. Ahí el profe Eri a lo mejor ya nos va a indicar qué vamos a hacer. Hola, ¿están? Sí, profe. Profe, si estamos aquí esperándola. Ya, se desconectó esto, me costó conectarme. Ya, pero aquí estamos. Voy a mantener la pantalla cerrada, la cámara apagada para que no me consuma tantos datos, ¿ya? Em, Bueno, profe, como la acomode. sí. Ya, muchas gracias por esperar. Ya, vamos a compartir. Hoy día ha sido medio accidentada nuestras clases. Ya, ahí quedamos, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Ya, profe, ahí muy bien. estábamos. Ahí está. Ya, ahí vamos a hacer los desmayos. Entonces, dice, íbamos viendo los desmayos, justo se nos desmayó el internet. Ya, una emoción fuerte, dice una enfermedad, el calor o el simple cansancio pueden provocar un desmayo. En estos casos hay que acostar a la persona de espaldas, con los pies levantados, para que llegue más oxígeno al cerebro y soltar la ropa apretada. Lo más importante es averiguar las causas del desmayo para actuar correctamente. Nosotros ya entendemos que nuestro organismo todo funciona con oxígeno, ¿cierto? Si nosotros no mantenemos nuestro cuerpo oxigenado, va a ser bien difícil que pueda funcionar. Recuerden que no podemos durar más de 4 minutos sin respirar. 4 minutos es el tiempo límite para que una persona ya no funcione su organismo, se asfixie. Entonces lo importante es que aquí le llegue oxígeno al cerebro. Entonces cuando alguien se desmaya, convulsiona, lo importante es ganarlo de espalda y levantarle los pies para que le llegue oxígeno a su cerebro. Intoxicaciones o envenenamiento. Esta nos había faltado. Pueden producirse por alimentos, medicinas, productos químicos, gases, mordeduras, picaduras, etc. Cuando se sospecha de envenenamiento, hay que llevar a la persona al hospital más cercano. En el intertanto, darle líquido puede ayudar. Leche es lo ideal. A veces puede ayudar, pero siempre hay que conocer las causas de la intoxicación. Yo recuerdo que mi mamá en algún momento se intoxicó con mariscos y mi papá le dio 1 litro de leche y con eso se le quitó. Pero aún es muy sensible a las cholgas, por ejemplo, no las puede consumir porque aún es muy sensible. Hay ciertas medidas específicas que pueden tomarse frente a los envenenamientos más corrientes. Por ejemplo, agua de Cuba o cloro, tomar bicarbonato, que eran 3 cucharadas por taza de agua, o café o té cargados con 3 claras de huevo, ¿cierto? Eso ayuda a que se neutralice en el fondo también el pH y que nuestro organismo pueda funcionar y pueda ir eliminando también de a poco la intoxicación o el agente que provoca la intoxicación. En caso de Profe, gasolinas, parafinas, solventes, ¿sí? una consulta, profe. Sí, cuéntame. ¿Qué es el agua de Cuba? El mismo cloro, es el Ok, mismo gracias. cloro. Ya. Gasolinas, parafinas, solventes, no provocar el vómito. Dar 4 cucharadas grandes de aceite de cocina. Su compañera decía que cuando estaban atorados, asfixiados con algo, también le daba aceite. Lo más probable es que es súper bueno porque eso ayuda a que pueda correr lo que está apretado ahí y también a correr lo que uno consumió. Intoxicación alimenticia, provocar el vómito o tomar 2 cucharadas de sulfato de magnesio
en medio litro de agua. De todas maneras, hay que saber cuál es la causa de la intoxicación para actuar adecuadamente. Es mejor no aplicar nada. A veces cuando nos intoxicamos también con algún solvente, siempre en la parte de atrás aparece en caso de consumo, ¿cierto? De intoxicación. Y siempre aparecen los primeros auxilios, cuáles son las medidas que se pueden aplicar. Entonces aparece como veneno, no tomar. Y en esa parte, en caso de ingesta, y ahí aparecen algunas indicaciones que uno puede llevar a cabo. Bueno, entonces ahí ya vimos la mayor parte de los primeros auxilios y dice, trabaje de forma individual. Elija 2 de los casos señalados y escriba la información más relevante en el siguiente cuadro. Si no le basta la información entregada, averigüe en su consultorio o pregúntele a alguien que sepa. En el caso de qué es lo más importante, qué se debe hacer, qué puede pasar si no se le atiende. Ahí pueden investigar ustedes o algo que le llame la atención en cómo proceder en esa situación. Entonces ahí pueden anotar y investigar qué es lo más importante, qué se debe hacer, qué se puede pasar si no se atiende o qué es lo que no. Desapareció la profe de nuevo. ¿Qué hacemos, compañeros? ¿Conectamos? ¿Esperamos la profe otro ratito? Esperemos un ratito a la profe que nos diga buenas noches si se alcanza a conectar. Ya. Yo creo que esperemos un ratito Esperemos un igual. ratito. ¿Están por ahí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, Oh, profe, profe. aquí estamos. buenos estudiantes Profe. ustedes. Sí, gracias por esperar, ya va a terminar la clase, queda poquito. Bueno, estábamos viendo lo que son, hoy día el internet nos ha fallado, ha estado más o menos nomás. Bueno, estábamos viendo los pulsos nerviosos y yo hablando y de repente me di cuenta que nadie se escuchaba, entonces fui a ver y me di cuenta que me había desconectado. Entonces estábamos viendo los signos vitales.
Es cortito los signos vitales. Quizá ustedes lo ven con más calma en su casa, pero lo que le estaba preguntando era por qué un niño tiene más medición en los signos vitales o sea, de los latidos de los pulsos cardíacos que un adulto. ¿Por qué será? Ustedes ya vieron cómo funciona el corazón, cómo funciona el sistema respiratorio también. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque aquí dice, la medición del pulso nos indica el ritmo cardíaco del paciente. De 60 a 80 latidos por minuto es lo normal para un adulto en reposo. De 80 a 100 para un niño y de 100 a 140 para un niño muy chico. ¿Por qué cambiarán esos ritmos cardíacos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Mm? ¿Por qué creen ustedes que cambia? Porque sus pulmones son más chiquititos. Exactamente, y necesita, y el cuerpo también es más pequeño, entonces bombear la sangre es más rápido porque regresa más rápido al corazón. Entonces el circuito que tiene que hacer es más pequeño y el corazón también es más pequeño, por lo tanto bombea menos sangre también. Entonces más rápido su ritmo cardíaco. Muy bien. El pulso se mide con un reloj poniendo el dedo índice y el cardial juntos por la parte interna de la muñeca de la persona accidentada sin usar el pulgar. Cuando esto no es posible, hay que tratar de buscar el pulso en la nuca, el cuello o un costado de la manzana de Adán. Si el pulso es débil y rápido, puede indicar un estado de shock. Es rápido e irregular, puede indicar una falla cardíaca. Si es lento y está acompañado de una fiebre alta, puede indicar una infección intestinal. El pulso está relacionado con la temperatura. Se estima que por cada grado de temperatura sobre lo normal, el pulso aumenta en aproximadamente 20 latidos por minuto. Entonces, es muy importante utilizar el dedo índice y el dedo del medio. ¿Por qué no se usan los otros dedos para medir el pulso cardíaco? El ritmo cardíaco, perdón. Porque los otros dedos tienen pulso propio. Entonces se tienden a confundir. En cambio, los otros dedos no. Y ahí uno lo puede sentir. En cambio, el índice y el dedo del medio no tienen pulso propio. Los otros deditos sí, así que ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Siempre utilizar esos dos dedos nomás. Sanguínea señala si el corazón está trabajando a un ritmo adecuado y si la circulación sigue su flujo habitual por minuto. Lo normal en adultos y niños mayores es de 12 a 20 veces por minuto y en niños pequeños de 30 a 40 veces por minuto. ¿Ya? Eso es importante saberlo porque de acuerdo a eso nosotros sabemos si está normal o no. Y en los ojos se deben observar el color de la parte blanca y el tamaño de las pupilas. Si este último está alterado, puede haber daño cerebral, ¿ya? Además, hay que pedir a la persona que mueva los ojos hacia arriba, abajo y hacia los lados. Si tiemblan, saltan o se mueven de una manera extraña, también pueden estar indicando que existe un daño cerebral. Los ojos son el reflejo de nuestro cerebro. Entonces, si no están funcionando bien, algo está pasando. Y en un caso extremo, si la persona está inconsciente y no tiene pulso, se debe aplicar masaje cardíaco. Tienda al afectado o afectada de espaldas sobre una superficie dura, con sus piernas en alto, coloque una mano en el pecho y la otra cruzada sobre ella, manteniendo los brazos rígidos. Haga presión hacia abajo en forma rápida y brusca, después suelte de golpe.
se repite entre 60 y 90 veces por minutos. Entre 80 y 100 en los niños, la persona debería emitir un quejido cada vez que haga compresión. Si esto no pasa, quiere decir que el masaje no está surgiendo efecto y hay que hacerlo con más fuerza. Si después de esto el corazón aún no late, hay que dar un golpe seco en el pecho del paciente con el canto de la mano o el puño. Ahí ya está bien difícil la situación. Bueno, esa sería la última parte. Repasen esto, ahí está súper clarita la materia y les va a servir, esta información les va a servir siempre. Así que también pueden buscar, si no conocen alguna palabra, la pueden buscar en internet. Hoy día la información está toda ahí, lo importante es saber clasificarle de dónde sacarla. Ya pues, ha sido un gusto, dejen su nombre y su apellido y pongan presente. ¿Alguna duda hasta ahora? No, nada. Nada, Chao, ya, profe. chao. Recuerde que la Claro, próxima profe, semana ¿qué me decís? será lo relacionado con el alcohol. Es muy importante conocer eso también, cómo influye en nuestro sistema nervioso, ¿ya? Ya, pues gracias por esperar y por la paciencia. Que tengan Ya, chao, profe, que esté bien. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias a profe. ustedes. Que tengan un lindo fin de Buenas semana. noches, profe. Igual usted, Buenas profe, noches, que descanse. estén muy bien. Descansen Buenas ustedes noches. bien. Entonces,